La palabra de Dios, Hechos, capítulo 8, versículo 14 hasta el 17. Vamos a leer intercalado. Hechos, capítulo 8, versículo 14 hasta el 17. Vamos a leer intercalado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, las cuales habían venido orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir 2 veces, el Espíritu Santo es el Señor, el Espíritu Santo es el Señor, el Espíritu Santo es el Señor. Así es, el Espíritu Santo es el Señor. El Espíritu Santo es el Señor quien mora en nosotros. El Espíritu Santo es algo que nosotros no podemos ver con los ojos, pero es el Señor que mora dentro de nosotros. El Padre Dios, la verdad es que nosotros tenemos que servir, y el Espíritu y Jesucristo es quien nosotros dependemos en el mérito de Jesús y recibimos la salvación y creemos en Él. Y el Espíritu Santo es quien mora dentro de nosotros, quien mora en nosotros y nos ayuda a nosotros. Es quien nos ayuda a nosotros. La verdad, esto es algo que no debemos confundir. Y si la verdad, si entendemos bien esto, podemos saber qué tan preciosa es nuestra fe. Cualquiera que cree en Dios puede recibir la bendición. En todo el mundo, si nosotros vemos ese pueblo en el cual que haya creído en Dios, es el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros vemos a los judíos, podemos ver que ellos han mantenido su fe en Dios hasta ahora, lo ha venido hasta ahora. Y también el 80% de las perlas que vienen del mundo vienen de Israel. Es algo que todos sabemos. Y nosotros podemos ver de que esa autoridad económica que ellos tienen en el mundo es grande. Y también podemos saber que ese poder que ellos tienen es tan grande. Y la verdad, ellos sirven bien a Dios, o sea, ellos creen bien en Dios. Sin embargo, esa fe que ellos tienen es a través de la ley, pero el Espíritu Santo no puede existir, no está en la ley. Y por eso las personas que creen en la ley, la verdad, no pueden recibir el Espíritu Santo. Y entonces la ley, la verdad, es heredada a sus descendientes y solamente enseñada a sus descendientes. Sin embargo, el Evangelio es la palabra donde el Espíritu Santo obra. El Espíritu es la palabra donde el Espíritu Santo está junto con el Espíritu Santo. Por eso el Evangelio también ha sido traducida en diferentes lenguas y la verdad y ha venido y entra a diferentes países. Por eso las personas que creen en el Evangelio pueden recibir la salvación. Nosotros, si creemos bien en Dios, la verdad recibimos la bendición. Si la verdad, si nosotros creemos en Jesucristo que ha sido enviado y dependemos de su mérito, nuestro espíritu recibe la salvación. Somos redimidos de nuestros pecados. Por eso el que cree en Dios, pero no ha recibido, la verdad, eso no significa que recibe la redención de su pecado. Aunque puedan recibir la recompensa de creer en Dios, ellos tendrán que recibir ese juicio de su espíritu. Pero el que cree en Jesús, la verdad, y cree en Dios, la verdad, también recibir esa bendición al creer en Dios, pero también el hecho de que creen en Jesús, la verdad, también recibirán la salvación de su pecado, serán redimidos de su pecado y no tendrán que pagar por su pecado. Por eso, Israel, ellos creyeron bien en Dios y cumplieron con su mandamiento y recibieron la bendición, pero eso no significa que ese juicio de su pecado haya sido librado de este juicio, sino que Dios ha enviado a su Hijo y la verdad ha
hace que toda la humanidad que tiene que recibir ese juicio de su pecado sea dado a Él, y la verdad ellos puedan ser libres de esto y ellos puedan verdaderamente recibir la redención y recibir esa salvación del pecado. También las personas que creen en Jesús, la verdad le dice que reciban el Espíritu Santo. Por eso entonces Jesús al morir en la cruz, pero antes de que hayas librado nuestros pecados, Él no dijo que recibieran el Espíritu Santo, sino que tú vas a recibir el Espíritu Santo, pero no dijo que recibirás en ese instante. Pero entonces Jesús, luego de morir en la cruz y resucitar, luego a partir de ese momento le dijo, tú recibe el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo es dado a las personas que creen y les ha dicho a esos que reciban el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que el sol y la lluvia del rocío fue dado a toda la humanidad, no solamente al hombre. No solamente el hombre recibe el sol y la lluvia, sino que toda la humanidad recibe el sol y la lluvia y el rocío. Por eso, toda la humanidad recibe estas cosas. Pero entonces, el Hijo de Dios fue solamente enviado por el hombre. Por eso, si nosotros vemos en el mundo, la verdad, solamente el hombre tiene ese poder, ese derecho de poder creer en Jesús y recibir la salvación de su pecado. O sea, tienen ese derecho. Pero entonces toda la humanidad, la verdad, ellos no reciben esa sangre de Jesús, sino que ellos cuando viene a un fin para ellos. Por eso Jesucristo fue enviado para el hombre y todo aquel que cree en Él recibirá la salvación del pecado. Por eso, digamos en el día de hoy que dice, yo creo bien en Dios y yo cumplo con el mandamiento de Dios. Así es, pero si lo hace, recibirá la bendición. O sea, recibirá la bendición como Dios ha prometido. Pero si dentro de sí no tiene ninguna idolatría, la verdad, si creen en Dios bien, entonces recibirán la bendición en su primera y hasta tercera generación. Entonces, si nosotros vemos a los países que tienen a Dios y los que no tienen a Dios, o sea, los que creen en Dios y no, la verdad es completamente diferente. Los países que creen en Dios les va bien. Pero esos países que no creen en Dios, la verdad no les va bien y reciben la maldición en esta tierra. Ellos viven bien, los países que creen en Jesús, los que idolatran la verdad son los países que reciben la maldición. Entonces algunas personas podrán decir, los japoneses, ellos idolatran, ¿cómo puede ser que ellos les va bien? Pero entonces si nosotros vamos hace 200 años, el cristianismo ha entrado en ese país, pero ellos tienen esa gran libertad, los cristianos tienen esa libertad y hasta los países, la verdad, tienen esa autoridad que es tan libre que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran. O sea, entonces podemos ver que el cristianismo no hay ninguna limitación o ningún limitación para el cristianismo. Pero si vemos a los países que idolatran, la verdad, no viven bien. Esos países que dicen que no existe Dios, la verdad, reciben la maldición. Pero esto, la verdad, no es algo que ha pasado de hoy a la mañana, sino que ha pasado algo desde antes y Dios ha prometido desde antes. Por eso, las personas que son aceptadas en su fe, la verdad, reciben la bendición. Pero la verdad, si aunque reciben la bendición, eso no significa que reciben la redención. Hay algunas personas que dicen, yo creo en Dios y yo cumplo con su mandamiento. Y la verdad, yo no pego y yo no tengo ninguna idolatría, sino que a esta persona recibirá la bendición. Y recibirá la recompensa según la promesa de Dios. Y le dará esa promesa. Pero en cambio, esto no significa que vaya a tener esa redención de su pecado. En el caso, la verdad, para que nuestro espíritu pueda ser libre del pecado y pueda ir bien, tiene que creer en el Hijo de Dios, quien es Jesús, quien fue enviado. Pero entonces, Jesús, ¿qué significa el nombre de Jesús? Es aquel que salva a su pueblo de sus pecados. O sea, tenemos que creer en Él. Pero ¿por qué no creen en esto? O sea, el recibir la redención. Las personas que no tienen esa redención en sus pecados, la verdad, tienen esa angustia dentro de sí. Y la verdad, y no van a tener esa paz dentro de sus corazones. Si algo pasa, dice, ¿será que viene a mí? Si algo pasa, dice, ¿será que alguien viene por mí? O sea, siempre tienen esa angustia dentro de sí.
O si hay un diferente enfermedad en la familia, ay, ¿será es porque he pegado? O sea, viven siempre en ese terror. Por eso, aunque si tienen mucho dinero, eso no significa que vaya a liberar a su espíritu, a su corazón. La verdad, eso no, el dinero no puede darle salvación a usted, no le puede dar la redención. Por eso, tenemos que recibir esa redención de nuestro espíritu para que así pueda venir la paz dentro de nosotros. Por eso, el Hijo de Dios, Dios envió a su Hijo y le dijo, paz en vosotros, ustedes crean en Jesús y así podrán recibir la redención. O sea, nosotros tenemos muchos pecados, pero así nosotros al creer en el Hijo de Dios tenemos la redención. Pero la verdad es que no muchas personas creen en Jesús. Muchas personas podrán creer en Dios. Pero no muchos de ellos, la verdad, creen en Jesús. Pero entonces las personas que creen en Jesús le dicen que reciben el Espíritu Santo, porque así podrán recibir los diferentes dones y el poder de Él. Podrán recibir el poder de Dios, que nos dice también en Hechos 1:8, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, te recibimos el poder. Nosotros al creer en Dios, la verdad, no hay necesidad de el conmover del Espíritu Santo. No hay muchas personas que no vayan a creer en Dios. Si le preguntas si creen en Dios, pero la verdad no muchas personas no van a creer que Jesús, quien era hombre, es el Hijo de Dios. Solamente es algo que puede ocurrir a través de la inspiración del Espíritu Santo. Solamente a través de la inspiración del Espíritu Santo no puede creer que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso entonces las personas a predicar, la verdad, si están llenos del Espíritu Santo, la verdad podrán conmover a las otras personas y si podrán confesar que Jesús es el Señor. Hay muchas personas que van a la iglesia y dicen que creen en Dios, pero no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque eso puede conmoverse, puede creerse a través de la conmovisión del Espíritu Santo. Pero entonces las personas que creen en Jesús les dicen que reciban el Espíritu Santo. El recibir el Espíritu Santo y el conmover del Espíritu Santo es diferente. El conmover del Espíritu Santo, la verdad, aunque no haya venido el Espíritu Santo, puede recibir la conmover del Espíritu Santo. Pero las personas que moran en ellos, la verdad, tienen que morar en ellos. Pero Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes harán obras mayores que yo. Y verdaderamente Dios decía de que ese testimonio del Señor pueda venir dentro de ellos. Por eso algunos tienen el poder del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo, otros el sanar a los enfermos, otros el hablar en parábolas, otros el hablar en lenguas o la interpretación de lenguas. O sea, todo esto viene a través del Espíritu Santo. Yo también, pues anteriormente había hecho diferentes lecciones en un seminario de teología. La verdad, esto no es difícil hacer esto. Pero el predicar es algo completamente diferente y es difícil de hacer. ¿Por qué es esto? Porque uno tiene que sacar ese X del espíritu de uno. Y por eso es difícil. Pero entonces una vez escuché en un profesor en la escuela de teología que decía, uno para poder predicar, uno solamente que preparar solamente 50 o 100 prédicas y luego pues usarlas cada 2 años. Y así entonces puede hacerlo y puede buscarlo de la misma forma. Pero entonces, ¿por qué es esto? Es porque no tiene el Espíritu Santo, sino que lo usa de una forma de la carne. Pero entonces, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Que nosotros enseñemos a través del Espíritu Santo. Que nosotros enseñemos a través del Espíritu Santo. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos predicar pues constantemente, pues sin parar? Es a través del Espíritu Santo. Y así nosotros al recibir el Espíritu Santo tenemos el poder y vendrá en nosotros diferentes dones. Por eso, si nosotros creemos en Dios, tenemos que tener los diferentes dones. Y Dios desea que recibamos los dones. Por eso dentro de mí, nuestra carne tiene que salir los diferentes dones. Pero entonces las personas del mundo podrán ver que todos los creyentes son iguales, pero las personas que tienen el don son diferentes. Digamos, hay una pareja, entonces, digamos, esta pareja, como el hombre, obviamente, el esposo, como su fe es tan pequeña, entonces no puede hacer lo que su esposa hace. Pero entonces, ¿qué nos dice también la Biblia a nosotros? Que a través de Jesús habrá un conflicto entre las parejas. Pero entonces, hay momentos en el cual se pelean entre los padres. Entonces uno podrá decir, ay, tú eres un pastor, ¿por qué tú me hablas de esta forma?
Mira a esa persona que es a esa esposa en el cual han creado a Jesús por 30 años. La verdad ni siquiera le dice de pues la verdad ni siquiera le dice a su esposo que cree, sino que lo único que hace va y llega a la iglesia. Pero tú que has ido a la iglesia por un año, ¿tú cómo puedes me dices a mí que crea en Jesús y tratas de que yo vaya a la iglesia? Pues entonces le regaña a su esposa de esta forma. Pero entonces, hay una persona que cree por 30 años, la verdad no le dice que a su esposo que vaya a la iglesia, sino lo único que hace, va a la iglesia y vuelve a su casa, hace lo que tiene que hacer en su casa. O sea, no le dice nada a su esposo, ni le dice nada que haga, que crea en Jesús, sino que solamente ella va y viene. Pero entonces, o la otra mujer que va venido a la iglesia por un año, pero entonces, la verdad, con todo su ser le dice a su esposo que vaya a la iglesia, que haga lo otro y lo otro, y entonces su esposo la molesta y la verdad la regaña. Entonces le dice una y otra vez que lo molesta. Pero entonces, ¿por qué será así? ¿Por qué será que esto ocurre? Pero entonces no puedes decir, ay, ¿por qué tú? Solamente tú eres la que tienes que creer. ¿Por qué él me dices a mí? Pero la verdad, esto es algo que el Espíritu Santo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo puede traer el corazón y toda la personalidad y ese corazón y ese sentir de Jesús. Solamente el Espíritu Santo puede traer eso. Pero entonces el Espíritu Santo al venir en nosotros, esto tiene que salir de nosotros. Esto es inevitable. Por eso la persona que cree en Jesús, la verdad no solamente ir allá, sino que nos dice la palabra del Señor, que esa semilla que fue caída en las piedrejales, la verdad sale el sol y se quema y no tiene raíz. Y también al explicar eso, ¿qué es lo que dice? Y estas las personas, la verdad, en el momento que reciben la palabra, reciben el gozo, pero como no tiene raíz, cuando vienen las diferentes aflicciones y persecuciones, caen. Por eso, entonces estas personas que tienen esta fe, la verdad en ese instante, la verdad cuando tienen la paz, pueden sostener su fe, pero viene esa aflicción y esas dificultades y la persecución, caerán en ese instante. Pero entonces estas personas también, ¿qué es lo que dicen? No le dirá a otras personas, no predicará. Por eso, como la ley es esa ley que no tiene el Espíritu Santo, entonces solamente esta ley es dada solamente a Israel, no es dada a las otras personas. Por eso solamente se le enseña a sus familias. O sea, no es expartida por todo el mundo, sino que solamente está a cada uno de ellos. Pero entonces, por eso solamente esa bendición viene solamente a los judíos. Por eso solamente la ley es conocida solamente a 300,000 personas. O sea, solo Israel. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es? Viene en nosotros y la verdad, este evangelio es dado por toda la humanidad, en todo el mundo. Por eso, esto es algo que las personas que reciben el Espíritu Santo hacen, se mueven. Por eso el Jesús nos ha dicho a nosotros que recibamos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo al venir a nosotros, la verdad seremos testigos hasta todo el mundo, que el Espíritu Santo ha venido a nosotros para testificar a Jesús. Por eso, cuando el Espíritu Santo venga a nosotros a partir de monte, somos testigos de Jesús. Y así nosotros podemos tener los diferentes poderes y así podrán tener de nosotros diferentes dones. Yo antes de creer en Jesús, la verdad no había visto ninguna visión, pero luego de creer en Jesús reciben las diferentes visiones. Y también luego de creer en Jesús tenía las diferentes uniones de espíritus. Yo antes de creer en Jesús ni siquiera hablaba en lenguas. Solamente luego de que el Espíritu Santo había venido en mí, solamente antes de que nos viniera Jesús, la verdad, no siquiera sanaba a los enfermos, sino solo cuando venía el Espíritu Santo. Todos esos poderes vienen, la verdad, luego de que creí en Jesús, recibí el Espíritu Santo. Antes de que yo creyera en Jesús, ni siquiera podía escuchar los demonios o creía sobre el diablo, sino solamente a través del Espíritu Santo. Y la verdad, el Señor decía que nosotros tenemos diferentes dones. Por eso los que creen tienen que recibir el Espíritu Santo. Por eso el hecho que nosotros que recibimos el Espíritu Santo es que recibimos los diferentes dones y así nosotros tenemos el diferente poder para poder testificar a Jesús. Por eso cuando las personas, el Espíritu Santo viene en las personas, tienen que moverse, no pueden evitar esto y la verdad, y así podrán amar a los de otros espíritus. Las personas que creen la primera vez en Jesús, la verdad, todo les molesta todo. Y la verdad no les gusta que las personas lo hablen. Y la verdad, lo único para ellos, lo único, y también el hecho de venir a la iglesia es tan difícil.
Pero entonces cuando ellos luego tienen la fe y la verdad, ellos la verdad tienen esa fe, la verdad ellos podrán tener esa fe y la verdad por estar llenos del Espíritu Santo y la verdad ellos podrán pensar cómo podrán servir al Señor. Y es algo muy interesante cómo el Espíritu Santo obra en ellos. Esa fe de creer en Dios. Y así podrán tener los diferentes nombres. Y así le dice que reciban el Espíritu Santo. Si nosotros vemos en la iglesia primitiva, ellos se preguntaban si han recibido el Espíritu Santo. Y también, ¿qué fue lo que dice? Ellos también, Pedro y Juan, al ver a las otras ciudades, ¿qué fue lo que ustedes han recibido el Espíritu Santo? ¿Pero por qué recibieron esto? Porque ellos han recibido el Espíritu Santo, serán verdaderos testigos. Por eso, ¿cuál es la diferencia de las personas que reciben el Espíritu Santo y las que no? Es porque las personas que creen en Jesús reciben la salvación, reciben la redención. Pero entonces las personas que no han recibido el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando venga el sol y le vengan las aflicciones y la verdad no tendrán esa raíz y no podrán sostener, sino que tropezarán. Por eso, entonces las personas que reciben el Espíritu Santo sellan esa fe, sellan esa fe. Y otro, ¿qué es lo que dice? Que ellos son verdaderos testigos de Jesús, serán testigos de Jesús. ¿Quiénes son los testigos de Jesús? Queridos hermanos, nosotros tenemos la carne. Hay personas que tendrán 60 años y la verdad no sabremos si va a poder vivir 10 años de más. Pero entonces cada día que viven es como si fuera un milagro. Y entonces a otras personas luego de 10 años tendrán 70 años. Pues ¿será que van a poder vivir más? Hay unas personas que tendrán 50 años. ¿Será que tienen esa garantía de que van a vivir por 10 años más? Pero entonces cada uno de ellos, el vivir cada día es como si fuera un milagro. Hasta los jóvenes mueren y hasta los viejos mueren. No es la carne constantemente se envejece y muere. O sea, y habrá un punto en el cual dejarán este mundo. Por eso, entonces una y otra vez están siendo llevados por el mundo y hay momentos en que igual no saben hasta el punto en que han llegado. Pero entonces, ¿dónde irán luego? Por favor, no, la certeza que nosotros no tenemos no es solamente así, algo abstracto, sino están llenos del Espíritu Santo. O sea, por eso Dios nos da a nosotros esa fe y hace que nosotros tengamos el Espíritu Santo. Esta es la razón. Pero entonces la fe que tiene el Espíritu Santo, ¿cómo es? Si el hecho de tener el viento de al frente y el tener el viento de atrás es completamente diferente. La verdad, el tener el viento de hacia atrás es algo tan fácil y uno puede correr más fácil. Si nosotros vemos en el automóvil, nosotros el manejar con el viento atrás y el viento al frente es completamente diferente. El tener el viento de atrás es más fácil manejar y el viento hacia adelante es más difícil manejar porque es cruzar a través de ese viento. Pero entonces el uso de la gasolina también es diferente si el viento está al frente y atrás. Por eso esa es la diferencia en tener el viento hacia adelante y hacia atrás. Por eso el hecho de tener el vivir el Espíritu Santo y el no tiene esa misma diferencia. Por eso los dones también es algo que nosotros tenemos que recibir. Hay algunas personas que podrán decir, ay, pastor, yo veo algo en mis ojos. Y entonces las personas dirán como, sí, usted recibirá las diferentes visiones. O espere un poco más. Pero entonces esta persona como no sabe, la verdad cae. Pero entonces el Espíritu Santo al venir a nosotros puede venir a través de la palabra del Señor. Y también nosotros al orar el Espíritu Santo puede venir. Entonces la tercera forma es que a través de la imposición de manos. Pero entonces el Espíritu Santo puede venir en la imposición del Espíritu Santo. La imposición de manos. Entonces ese pueblo de Samaria, la verdad, ellos recibieron la palabra y recibieron el bautismo. Pero entonces ¿qué fue lo que dice? Hace que el Pedro y Juan, estos apóstoles, vengan desde Jerusalén para que ellos puedan recibir el Espíritu Santo. Pero entonces ellos vienen y hacen y ponen manos en ellos y reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Porque la verdad, en ese instante, la verdad que han recibido a Jesús y han recibido el bautismo, ellos tienen que recibir el Espíritu Santo. Por eso, entonces cuando viene el Espíritu Santo, ellos verdaderamente su fe puede ser fortalecida y luego pueden ser testigos de Jesús. Estas son las dos cosas que les he dicho a ustedes. O sea, ¿por qué? Porque en ese instante la verdad puede llevar la palabra del Señor y la verdad ellos pueden recibir esa garantía eterna. Por eso, es también bueno para su carne y también para su espíritu.
Por eso, entonces, la diferencia entre las personas que creen en Jesús y las que no. Y también las personas que, la verdad, las personas que creen en Jesús y las que no. Las que creen en Jesús reciben el Espíritu y la salvación. Y también las personas que reciben el Espíritu Santo y las que no. Y las que han recibido el Espíritu Santo tienen esa garantía. Queridos hermanos, las personas que no han recibido el Espíritu Santo y la verdad han recibido la verdad, solamente la salvación, la verdad será diferente en los últimos días. La verdad es completamente diferente. Él recibe el Espíritu Santo y el que no. La verdad, en el reino, en esta tierra, podemos mirar esa diferencia. También Jesús también que dijo que nosotros recibamos esos dones y experimentemos en esta tierra. Por eso tenemos que hacer recibir el Espíritu Santo. Y por eso también necesitamos la imposición de manos. La imposición de manos es algo que solamente es dado a los apóstoles. Como la iglesia, la verdad, es tan espiritual que hace que reciban el Espíritu Santo en ese instante. No solamente en la iglesia, sino también en sus familias. Pero el orar y también el orar junto con ellos a través de la palabra del Señor y también la imposición de manos es completamente diferente. Tenemos que saber el orden de Dios. Si nosotros vemos en Juan 20, 19, que nos dice, a quienes remitiréis el pecado, les son redimidos, y quienes se les son remitidos, les son remitidos. O sea, ellos cuando reciben el Espíritu Santo, ellos podrán redimir el pecado de las personas. ¿Pero qué significa esto? Nosotros podemos decir, nosotros no sabemos si esa persona tiene la fe o no, pero la verdad, la persona puede decir, yo tengo la fe, pero la verdad, Dios es el que sabe si esa persona tiene la fe o no. Pero entonces, esa autoridad para poder juzgar si esa persona tiene la fe o no es de los apóstoles. Pero entonces, esa persona tiene la autoridad de que si esta persona tiene la fe o no. Pero si esta persona, si tú tienes la fe, entonces será sellada así. O sea, eso es lo que quiere decir, si quienes remiten los pecados, les son redimidos. Por eso, entonces uno le pone la mano señas para que ellos puedan recibir ahora el Espíritu Santo. Hacen que ellos luego puedan recibir la imposición las manos. Ellos pueden recibir el Espíritu Santo. Los apóstoles son los que imponen la mano. Pero entonces los apóstoles hacen la obra que Jesús ya había hecho, siendo cuerpo de Jesús. Jesús al subir al cielo, ¿qué fue lo que dijo? Que ellos le dan a ellos ese poder, esa autoridad para hacer la obra que Jesús había hecho. Por eso nosotros podemos ver que los pastores tienen esa autoridad. Pero entonces, como ellos, los pastores, no son muchos, entonces por eso les dan la autoridad a los diferentes maestros para que puedan distribuir ese poder, la obra de los pastores. Y también, como los pastores no pueden hacer toda la obra, entonces también se le pone la distribución y pone a los diáconos para que hagan la obra de los pastores. Pero entonces los diáconos no son las personas que van en contra de los pastores, sino son cuerpo de Jesús y la verdad hacen la obra junto con el pastor. Por eso, entonces en la iglesia primitiva también los diáconos y daban el bautismo. Ellos daban los bautismos. Y entonces predicaban y daban hasta y bautismo también. Ellos también, las personas, Felipe también en Samaria fue y también dio el bautismo a estas personas de Samaria. Pero entonces las personas común y corriente, los laicos, no pueden dar el bautismo. ¿Por qué? Porque estos tienen que recibir, tienen que ser otorgado a través del pastor. Pero entonces uno también podemos ver, pondrá las manos en los enfermos y también serán sanados. Pero esto es para cualquier otra persona, cualquier persona. Todas las personas que creen podrán tener la imposición de mano, podrán poner la mano y sanar a los enfermos. Pero esto también cuando yo era laico, la verdad, yo he sanado a muchos enfermos. Porque dice, cualquiera que cree pondrá la mano en los enfermos y serán sanados. Eso no significa que en la cabeza, sino que en el lugar donde le duele. Si le duele la cadera, en la cadera. Si le duele el costado, también en el costado. Si le duele a la cabeza, uno pone la mano en la cabeza y así es como le puede orar por ellos. Y así es como hemos venido a hacer. Pero esto es algo que cualquier creyente puede hacer. Y también
La verdad, el que cree en Jesús, la verdad, tiene que recibir el bautismo. Pero entonces, si esa persona que verdaderamente tiene fe, pero entonces, aunque no recibe el bautismo, pero como tiene la prisa, puede poner la mano, puede tener la sanidad. Pero la verdad, dar el bautismo no es dado no es para cualquier persona. Como hemos leído en el pasaje bíblico, Samaria, la verdad, el pueblo, las personas de Samaria habían recibido el evangelio y la verdad que nos dice también que también ellos recibieron la salvación y ellos también recibieron el bautismo y Pedro y Juan fueron enviados. Y también que nos dice también desde el 5 hasta el 8, entonces Felipe encendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unida escuchaba atentamente lo que decía Felipe, oyendo y vieron las señales que hacían, porque de muchos que tenía echaban espíritus inmundos saliendo dando grandes voces y muchas personas se gozaban ante ello. Entonces Felipe era un diácono, entonces él fue otorgado por los apóstoles y así a través de él le daba el bautismo. Y entonces así de esta forma, entonces ¿por qué será que a través de él hubiera tenido el poder de imponer las manos y recibir el Espíritu Santo? Entonces ¿por qué hubieran llamado a Pedro y a Juan, a los apóstoles? Entonces se está hablando de ese orden. Ese diácono, aunque puede dar hasta el bautismo, pero no tiene esa autoridad de poner las manos y que haya recibido el Espíritu Santo, sino que llama a Pedro y a Juan. Queridos hermanos, nosotros tenemos nuestra Santa Cena y la Santa Cena es también algo, es la obra que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, como fue dado, otorgado a los apóstoles, entonces ahora los pastores, ellos, la verdad, dan hacen la Santa Cena. Pero como no hay con mucha gente, como hay mucha gente, entonces se es dado a los apóstoles y luego a los diáconos. Entonces luego, como necesita más manos, entonces los jóvenes se le otorga esa autoridad. Pero entonces se le otorga esa autoridad. Entonces, de la misma forma, si algo nos duele, entonces usamos el bastón. Es de la misma forma. Usamos esto. Pero la imposición, el recibir el Espíritu Santo en la imposición de manos es dado para el pastor. Por eso, entonces, aunque ponamos las manos para poder sanar a los enfermos, es algo que nosotros podemos hacer, que cualquier laico puede hacer, pero el hecho que nosotros recibimos el Espíritu Santo y el hecho de que nosotros podamos recibir la palabra de Dios es algo que cualquiera puede hacer, pero solamente la imposición, el recibir el Espíritu Santo en la imposición de mano, es algo que es dado por el pastor, porque la cabeza significa que es la cabeza que es Jesús, entonces tiene que venir con esa autoridad, no es algo que cualquiera puede hacer. También el poner la unción es también a través de la autoridad. También 2 Timoteo 1:6 que nos dice, por lo tal te aconsejo que aviséis el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Por eso el pastor, el ungir al pastor también es hecho por el pastor. Y también la verdad, el poner la diáconos también es hecho por el pastor. No es algo que cualquier persona hace. Si nosotros vemos en un avivamiento, nosotros podemos saber de que, digamos, si los pastores que son senior, entonces uno la verdad no le pone la mano en la cabeza de ellos, siendo uno pastor, sino que uno respeta a ellos, porque hay un orden que viene de Dios. Por eso, si ese pastor es quien si me ha ungido a mí, yo no pongo la mano en la cabeza de ellos. Digamos, si aunque uno le duele la cabeza, entonces no pueden poner la mano en la cabeza, pero poner la imposición de manos por el Espíritu Santo es solamente que los pastores tienen que hacer. El poner las manos en la cabeza es algo que tenemos que limitarnos y la verdad tenemos que ser cuidadosos. Como en la iglesia primitiva, las muchas mujeres, la verdad, iban hasta sus casas y la verdad ponían las manos. Y entonces ¿qué dijo Pablo? Que las mujeres en sus casas tuvieran cuidado, que se limitaran. Uno puede ir a su casa y entonces le puede decir, ay, suegro, usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Y le pone la cabeza en la mano y comienza a oprimirlo. La verdad es algo que tenemos que limitarnos, que tenemos que tener cuidado. Uno puede decir, suegro, quiero orar por usted. Entonces uno póngale la mano en su espalda o en su brazo y ore con todo fervor con él, no en la cabeza o también con su esposo.
O sea, uno tiene que saber sus diferentes circunstancias. Y entonces, al poner la mano en su espalda, para que esa persona pueda saber que uno tiene que ayudarlo, para que así esa persona pueda sentir que a esta persona lo está ayudando a usted. Si usted le pone la mano en la cabeza, entonces uno puede recibir esa irrespetuoso. Y la verdad, y entonces uno también el poner la mano hasta la persona en su hombro esto puede sentirse mal. Entonces, también la verdad, tenemos que tener cuidado de poner las manos en su espalda o en otro lugar, ser cuidadosos y respetuosos. Hasta los hombres pueden sentirse mal por cosas tan pequeñas, pues porque su respeto puede ser pues cortado. Por eso tenemos que tener cuidado. Pero entonces tenemos que ser ejemplo y tenemos que poner la mano en su espalda y así ayudarlo. Sino que nos dice la Biblia a nosotros que solamente al poner la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo es algo que los apóstoles habían hecho, que solamente los apóstoles, hasta los diáconos, ellos pudieron dar el bautismo, pero el hecho de dar el Espíritu Santo, el poder moral del Espíritu Santo, la imposición de manos es algo que los apóstoles hacían. Por eso, queridos hermanos, el orar por los enfermos, la verdad es algo que nosotros podemos hacer al poner la mano en la cabeza, en el estómago, en la espalda, pero el Espíritu Santo es algo que tiene que darse solamente en la imposición de manos, solamente por el apóstoles, o sea, por el pastor. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces nosotros ahora para que las personas puedan recibir el Espíritu Santo, hagámoslo en su espalda. Pero entonces si esta persona la verdad pueda recibir ese respeto para que pueda sentir de que las personas los están ayudando desde su espalda, entonces esta persona podrá sentir esa gran, pues se podrá conmoverse. Pero entonces si una persona si le pone la mano en la cabeza, ¿qué tan irrespetuoso podrá sentirse? Por eso tenemos que conocer la gracia. Y entonces nosotros para poder conocer esa gracia tenemos que conocer ese orden que existe. Y así tenemos que hacer para que nosotros, el Espíritu Santo, pueda obrar dentro de nosotros. Cada vez que nosotros queramos orar en su cabeza, no, tratemos de limitarnos. Y tenemos que hacer para que el Espíritu Santo pueda venir en esa persona. Y la verdad, para que así podamos predicar. Y les vengo en nombre de Jesús para que así podamos hacer. Oremos en este momento.